Bienvenido Aries, mi nombre es Pablo y esto es Geoat Mayifu, Escuela de Reiki. Aries, estamos en la segunda semana del mes de junio. Como ya sabés, vamos a hacer 4 lecturas a lo largo del mes, una por semana, en las cuales vamos a limpiar nuestra casa interior, ¿sí? Siendo los muebles de esa casa nuestros pensamientos y emociones que debemos limpiar y ordenar para poder tener un ambiente interior más en armonía y así poder generar la realidad que queremos limpiando esos pensamientos y emociones y alineándolos con nuestras acciones, ¿sí? La semana pasada vimos la lectura general de lo que íbamos a trabajar durante el mes y era terminar de cerrar un ciclo de manifestación, ¿sí? Para darle comienzo a otro desde nuestra plenitud, pasando por un trabajo interior que era la curación emocional con uno mismo, ¿sí? Y que nos llevaba a atender y estar atento a las posibilidades que teníamos de accionar ante nuestra realidad, ¿sí? Lo que vamos a ver en esta lectura es lo que está reprimido, lo que hay que limpiar a fondo, lo que hay que barrer en esta casa interior. Bien, bueno, nos tocan muy lindas cartas, ¿sí? Se superponen mucho con las que salieron la semana anterior. Voy a ir acomodando. Y como te había comentado la semana pasada, en esta lectura íbamos a barrer a fondo todas las oscuridades, íbamos a trabajar los aspectos negativos, ¿sí? Íbamos a barrer y a descomprimir lo que está reprimido, a trabajar lo que está reprimido en nuestro interior, que no nos deja conectar con esa curación emocional que tenemos, ¿sí? Y no nos deja accionar ante las posibilidades que tenemos de nutrir nuestro nido, de nutrir nuestra casa interior, de nutrirnos a nosotros mismos, ¿sí? Para empezar este nuevo ciclo de manifestación que está a punto de comenzar una vez que trabajemos todo esto, ¿sí? Y la primera forma de empezar a tener esa curación que nos pedía la lectura anterior a trabajar es descomprimir esta carta, ¿sí? Que ya de por sí nos habla de que esas emociones negativas que tenemos que curar vienen arraigadas de pensamientos limitantes y negativos, ¿sí? Acá con este 3 de nubes, 3 de espadas, 3 de mente vemos ese rostro congelado, ¿sí? La carta del aislamiento, al que le brotan lágrimas con los colores del arco iris, ¿sí? ¿Qué significa esto? Nos habla de pensamientos muy arraigados y muy congelados que nos mantienen aislados del resto, ¿sí? Con esas ideas muy aisladas de las del resto, ¿sí? Y que no nos dejan avanzar adelante. Son ideas en cuanto a nosotros mismos, ¿sí? Son ideas egoicas que no nos permiten conectar con esa esencia con la que teníamos que conectar a conciencia para enaltecer el amor propio, ¿sí? Entonces, pero a este rostro, perdón, esas lágrimas de arco iris brotándole justamente de los ojos, quiere decir que lo que su materialización, perdón, le está demostrando con esa carta de Somos el Mundo que nos tocaba en la lectura anterior, y ese nuevo cambio y esa iluminación y florecimiento que le trae el descongelar esta situación, ¿sí? Está demostrándole una materialización diferente a este pensamiento tan aislado. Entonces son esas mismas lágrimas, ¿sí? Con los colores del arco iris, las que empiezan a derretir este hielo, ¿sí? Este hielo está muy seco, muy frío, ¿sí? Muy congelado, está muy ahí. Entonces es lo que nos reprime a poder conectar con esa energía y ese florecimiento, ¿sí? Entonces es lo que en esta lectura vamos a empezar a descomprimir, ¿sí? A liberar, a descongelar en este caso, entendiendo lo que nos está pasando en el afuera, las cosas buenas que estamos materializando y con las que no estamos pudiendo conectar por esos pensamientos limitantes y negativos para con nosotros mismos que no nos dejan conectar con esa esencia y ese amor propio, ¿sí? Bien, pero ¿qué está sucediendo adentro nuestro? O cuáles son nuestras energías en este momento para poder descomprimir esto. Como energía interior, como energía de nuestro mundo emocional y mental, sobre todo esta casa interior que estamos limpiando, ¿sí? Tenemos la energía de la confianza. Este es un paje, una sota de agua, de copas, ¿sí? Que nos muestra esta niña saltando al vacío, volando, planeando, flotando, ¿sí? Tirándose a la pileta, ¿sí? La podemos reflejar de esas maneras, ¿sí? Es esa autoconfianza emocional en nosotros mismos de que podemos salir de acá,
¿sí? ¿Por qué? Porque ahora ya lo vamos a ver, ya sabemos cómo salir de esta situación, ¿sí? Para poder conectar con nuestro florecimiento y nuestra plenitud, coparticipando con los demás y celebrando más allá de las tormentas emocionales. ¿Por qué? Porque ya nos tenemos una autoconfianza mental y emocional de que sabemos lo que estamos haciendo, sabemos lo que queremos materializar, sabemos lo que ya no queremos materializar, ¿sí? Entonces vamos coparticipando subconscientemente con gente que nos acerca a eso, ¿sí? Entonces eso nos da esa confianza emocional de que podemos concretar esos proyectos y esos objetivos que tenemos para con nosotros mismos, con esa plenitud que se abre en ese nuevo ciclo de manifestación que ya se está mostrando, pero que todavía no podemos ver por estos pensamientos limitantes, ¿sí? Entonces, emocionalmente estamos para lanzarnos al vacío, para lanzarnos a la pileta hacia ese nuevo ciclo de manifestación que inicia y empezar a accionar, ¿sí? a reconocer y tomar las posibilidades de acción que nos están surgiendo, ¿sí? Una vez que conectemos con esta emoción, ¿sí? Entonces, la forma de contrarrestar y de liberar estos pensamientos negativos y limitantes es desde nuestra autoconfianza emocional, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el exterior, en nuestra toma de acción y de manifestación, justamente, tenemos la carta del maestro. En este tarot de Yosen tiene una particularidad que no tienen los demás tarot, que es que tiene un arcano mayor más, la carta del maestro. Los arcanos mayores van del 0 al 21, ¿sí? Siendo el 0 la carta del loco y el 21 la carta de la conclusión, que ahora la vamos a ver también en un tarot más tradicional, la carta del mundo. Y este maestro nos viene a decir que además de haber transitado todo este ciclo, tenemos la maestría de cómo hacer las cosas, de cómo manejarnos desde esa autoconfianza. Es este maestro también en la acción y manifestación la que nos da esa autoconfianza de que todo se revela y todo se empieza a manifestar de manera diferente a mis pensamientos. Entonces es desde conectar con esas emociones de confianza donde este maestro se manifiesta. ¿Para qué? Para decirnos, ya sabes lo que tenés que hacer para enfrentar y liberar este pensamiento, ¿sí? Ya sabes cómo, ya tenés experiencia en cómo se te fueron dando las cosas, cómo no te fueron saliendo las cosas, ¿sí? Cuáles son las buenas acciones y malas acciones que estás teniendo para materializar tu realidad, ¿sí? En qué, cómo es el juego de estos pensamientos y de este ego que te aíslan, ¿sí? En ese pensamiento muy arraigado, ¿sí? Que tal vez ni siquiera es tuyo, puede también venir de linaje, puede venir de entornos en los que estás envueltos, puede venir de una situación particular en la que estés envuelto en este momento. Entonces, como está llegando ese cambio de ciclo de manifestación, ¿sí? La forma de desarraigar y liberar estos pensamientos limitantes es observar lo que el afuera nos está manifestando para accionar ante las posibilidades que el afuera nos está plasmando, con esa confianza emocional de que sabemos lo que estamos haciendo. Ya empieza a brotar nuestro amor propio. Ese trabajo y curación se está acercando, solo que tenemos que trabajarlo con ciencia y coparticipando con los demás, porque sabemos que es así, ¿sí? Sabemos que esa es nuestra manera de enfrentar estos pensamientos, desde conectar con nuestra emoción y nuestro amor propio, ¿sí? Entonces, lo que nos pide en base a estas tres energías, meditar y trabajar para salir de estos aislamientos, ¿sí? Y empezar a tener esa curación, nos toca la carta del juego. Esta carta también es un paje de fuego, en este caso, de acción, de bastos, ¿sí? Y nos muestra esta payasa que su ropa es transparente, pero además es un transparente rojo, ¿sí? Y está haciendo magia con las manos. Esta carta es una energía que nos dice que hay que meditar sobre empezar a tomarnos las cosas y las acciones más como si fuera un juego, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es como que tenemos un juego de mesa donde tenemos nuestra ficha o tenemos un videojuego donde tenemos nuestro personaje y hay que ir sumándole habilidades y cosas para poder seguir pasando de niveles, ¿no? O de casilleros. Entonces, para eso lo que necesitamos es transparentarnos con nosotros mismos, con nuestras emociones, para que desde esa emoción positiva podamos generar pensamientos más positivos, o desde esas emociones positivas, en base a saber cómo tenemos que accionar desde nuestras emociones, poder ir
que nuestra materialidad vaya cambiando y que esa misma materialidad vaya desbloqueando, ¿sí? Y descongelando esos pensamientos negativos que tenemos para con nosotros mismos. Tomárnoslo más relajado también, no ser tan autocríticos mentalmente, no tener tantos pensamientos negativos para con nosotros mismos, empezar a modificarlos desde nuestra emoción. Ya sabemos que tiene que ser así, ya pasamos por esto, ya derretimos varios hielos. Bueno, entonces ahora ya sabemos que lo que nos muestra hacerle más caso a la realidad, sí, que a esos pensamientos limitantes que es el ego, que no nos deja salir de esa zona de confort para porque tiene miedo a lo que venga después, ¿sí? Si todo es tan positivo como lo que creemos en ese nuevo ciclo de manifestación que comienza, el no saber cómo hacer. Entonces, esta carta te está pidiendo jugar, transparentarte con vos mismo, poner toda tu pasión en lo que quieras manifestar a partir de este ciclo, de esta transición que tenemos, ¿sí? Que queremos llevar al nuevo ciclo de manifestación y que ya no, y que queremos concretar, ¿sí? En ese ciclo de manifestación, gracias a nuestra autoconfianza y curación emocional, autoconfianza emocional con nuestra esencia, ¿sí? A conciencia y todo esto que nos pedía la lectura anterior. Entonces desde ahí nos ponemos la nariz de payaso ante la vida, ¿sí? Ante estos pensamientos, y de ahí empieza a brotar nuestra magia que nos va a hacer accionar ante las posibilidades que tenemos de nutrir nuestro propio nido, de nutrirnos nosotros mismos. Entonces, lo que nos pide es, en la meditación de esta situación, poder relajarnos, transparentarnos con nosotros mismos, con nuestras emociones y pensamientos, y de ahí tomar acción ante la magia para ir modificando nuestra realidad y nuestra materialización, como nos viene pidiendo esa primera carta de la lectura anterior, que era Somos el mundo, pero que además era la carta de la plenitud. ¿Por qué? Porque iniciaba un nuevo ciclo, ¿sí? Bien, ¿y a qué llegamos con todo este trabajito, una vez que vamos haciendo todo este trabajito? En cuanto a la toma de conciencia, en cuanto a nosotros mismos, en cuanto a cómo vemos la vida, ¿sí? Estos pensamientos ya se van descongelando y nos toca una carta de manifestación. Nos toca este 9 de oros, este 9 de arcoíris, este 9 de manifestación, que se llama la carta de la madurez. Y vemos a esta manzana descolgándose de ese árbol, ¿sí? ¿Para qué? Para formar su propio árbol, para empezar un nuevo ciclo, ¿sí? Nos tocaba la carta del 10 como primera carta de la lectura anterior. Acá nos toca el 9. Y el 9 en la numerología es la sabiduría suprema. Entonces es el paso, el último paso para empezar esa transición hacia un nuevo ciclo con el 10 y el 1, ¿sí? Es ese paso de, bueno, materializo esa madurez que brota de mí gracias a abandonar estos pensamientos limitantes y generar nuevos pensamientos, ¿sí? Desde nuestra emoción, ya sabemos que es así, todo lo que ya dijimos. Entonces ahí es donde se manifiesta nuestra madurez en la forma de ver ahora nuestra propia realidad. Todo lo que vamos a empezar a manifestar a partir de manifestar y mostrar en el afuera toda esta madurez que tuvimos de conectar con este maestro. Este maestro, como te contaba, además de haber finalizado un ciclo importante y trascendental, tenés la maestría en ese ciclo. Ya sabés, ya no se va a volver cíclico y repetitivo una vez que conectes con este maestro. Entonces es ahí donde brota la madurez, ¿sí? Con respecto a nuestras emociones, nos toca este 6 de fuego, 6 de bastos, 6 de acción, ¿sí? Que es la carta del éxito. Decíamos que estos pensamientos, ¿sí? Era el ego poniéndonos trampas para no salir de esos pensamientos, para no salir de la zona de confort, no empezar ese ciclo de manifestación, ¿sí? No accionar ante las posibilidades, no conectar con este maestro, ¿sí? Pero lo logramos. A partir de esta meditación y de empezar a tomarnos todo de esta manera en base a estos pensamientos, pasando por estas dos energías que tenemos adentro nuestro y con las que tenemos que conectar, y vendría a ser nuestra escoba para barrer estas oscuridades. Nos toca la carta del éxito en base a nuestras emociones, esta autoconfianza emocional que tenemos de saber quiénes somos y ese amor propio que brota, sí, que ya se empieza a trabajar en la carta de la curación de la lectura anterior. Al fin podemos, desde nuestra esencia, tener el éxito de domar al ego y que el ego nos haga caminar por nuestro mundo, pero
ya no se dirige él solo desde nuestros pensamientos, sino que lo dirigimos, ¿sí? Desde nuestra esencia, de nuestra conciencia, ¿sí? Desde nuestro verdadero ser. Entonces, accionamos ante el éxito de nuestras emociones, ¿sí? ¿Sí? Por tenernos esa autoconfianza emocional de que podemos ver desde nuestras emociones, emocionarnos de una manera positiva ante lo que se nos está manifestando en la realidad, ¿sí? Para desarraigar esos pensamientos limitantes. Entonces, desde nuestra emoción positiva tenemos el éxito de domar a nuestro ego y de así caminar hacia lo que vamos a accionar, hacia lo que vamos a empezar a manifestar en ese nuevo ciclo que iniciaba, ¿sí? Bien, y con respecto al ser, nos toca una carta emocional, que es este 10 de agua, este 10 de copas, ¿sí? Que es la carta de la armonía. Entonces, todo este trabajo de empezar a reconocer, a ver, ¿sí? Y desde ese ver con confianza lo que estamos materializando con una confianza emocional y un amor propio, ¿sí? Sabiendo los pasos que tenemos que dar, vamos a empezar estas lágrimas de materialización, una vez que empiezan a descongelar este hielo, nos va a traer esta armonía emocional, ¿sí? Que al generar una emoción positiva, ¿sí? Nos va a hacer tener pensamientos más positivos, ¿sí? Gracias a este maestro también que nos habla. Entonces vamos a tener pensamientos más positivos y vamos a vibrar más alto, vamos a estar en armonía. Entonces ya no, estos pensamientos ya no nos van a generar tampoco emociones negativas que nos desconectan de nuestra esencia, ¿sí? Nos hacen vibrar más bajo y así nuestra materialización era negativa. Ahora estamos en ese cambio de ciclo. Entonces tenemos un cambio de ciclo también emocional en el medio de esa curación emocional que vamos teniendo según la carta que nos tocaba en la parte del trabajo en la lectura anterior. Entonces vibramos más alto como los delfines y al vibrar más alto atraemos cosas de mayor vibración. Es ahí donde tenemos nuestro florecimiento. ¿Por qué? Porque dejamos fluir las emociones, ¿sí? Esta carta, al ser un 10, también forma parte de un uno. Este uno, que es el as de agua y copas, emociones también, ¿sí? Que se llama la carta del fluir. Entonces, gracias a esta armonía que alcanzamos, ¿sí? Gracias a esta armonía emocional que alcanzamos en esta autoconfianza que nos tenemos y gracias a esa autoconfianza tomarnos todo más como un juego, relajarnos ante nosotros mismos, transparentarnos, ¿sí? En lo mental y emocional, entonces podemos tener emociones más positivas que nos generan pensamientos más positivos, nos hacen vibrar más alto y así también nos despojamos de las emociones negativas que nos generaban estos pensamientos y no nos dejaban cumplir con nuestras acciones, ¿sí? Gracias a que nos sacamos también emociones densas, pesadas, ¿sí? Este hielo se convierte en el agua que nos deja fluir en lo emocional. Entonces, gracias a esto, lo que llegamos es a tener esa armonía emocional, empezar un nuevo ciclo emocional con nosotros mismos que vaya modificando nuestros pensamientos a positivo. De esa manera tengamos ese florecimiento y podamos empezar ese nuevo ciclo de manifestación. Que por la carta que nos toca en la última posición, a lo que llegamos una vez que desbloqueamos todo esto es a empezar un nuevo ciclo importante y trascendental en nuestra vida, que es a través de este cambio de materialización y de tomar acción ante nuestras posibilidades. Con esta carta, la carta de la existencia, la carta del mago en un tarot más tradicional, ¿sí? Inicia un nuevo ciclo importante y trascendental por este trabajo más chico, por así decirlo, que nos pide, ¿sí? En la primera lectura como trabajo general. En ese trabajo general, que es de arcanos menores, vamos a poder activar y empezar un nuevo ciclo más importante y trascendental en nuestra vida. Guiados por este maestro que nos invita a iniciar este nuevo ciclo, ¿sí? Una vez que terminamos este ciclo general del trabajo de la limpieza de la casa interior. Entonces, llegamos a un nuevo ciclo importante y trascendental en nuestra vida, donde todo lo que queramos manifestar se manifiesta gracias a esta madurez, ¿sí? Que viene arraigada a este éxito que tenemos en cuanto a conectar con nuestras emociones y así generar otros pensamientos que nos llevan a la armonía y al fluir de, emocional y mental, ¿sí? Tener una mayor vibración, que ese sea nuestro florecimiento, expandirlo al exterior para empezar a materializar desde la vibración que somos, ¿sí? Entonces llegamos a empezar este nuevo ciclo
importante y trascendente en nuestra realidad una vez que empezamos a descomprimir y liberar estos pensamientos. Vamos barriendo de pensamientos limitantes y negativos que mantenían nuestra casa interior sucia y en desorden, ¿sí? Bien, gracias a todo esto, lo que vamos a lograr es terminar tomando conciencia de cómo fue ese ciclo de manifestación de nuestra realidad que está terminando y que ya no queremos, gracias a la madurez alcanzada, ¿sí? Gracias a la conexión con este maestro alcanzada. Le damos conclusión, tomamos conciencia de todo lo que vivimos, ¿sí? Y alcanzamos esta maestría en este ciclo que se termina para darle apertura a este nuevo ciclo una vez que ya la casa esté un poco más limpia, ¿sí? Limpiamos nuestros pensamientos sobre todo y nuestras emociones y de ahí empezamos a dirigirnos hacia nuestra acción para nuestra manifestación de la realidad que realmente queremos, ¿sí? Así que bueno, Aries, esta fue la lectura de esta semana, ¿sí? Es una lectura larga, es una de las lecturas más largas. La semana que viene vamos, ya teniendo la casa más limpia, a pasarle el trapo a esta casa, vamos a trabajar las virtudes y cómo empezar a desarrollar todos estos nuevos ciclos que comienzan desde nuestras virtudes, desde nuestras virtudes que vienen también de lo emocional sobre todo, ¿sí? Conectando con ese maestro. Así que Aries, si te gustó la lectura te pido que me dejes un like, déjame en los comentarios si te sentís representado por este trabajo y el que planteaba sobre todo en la lectura anterior. Y te pido que te suscribas al canal, así YouTube sigue recomendando mis videos y puedo acercarles un mejor servicio. Así que Aries, sin nada más que decir, espero que estés muy bien y te espero la próxima semana.